Bueno, en las subetapas de la meiosis uno recién analizamos lo que era lo referente al leptoteno, al cigoteno y al paquiteno. ¿Sí? En ese orden se van estableciendo. Fuimos viendo las cosas que van pasando en cada una de esas etapas en base a lo que la misma Filmina les comenta. ¿Sí? Esto es lo que hay que saber puntualmente de cada etapa. Bien sabido, como les dije. Ahora tenemos que pasar a la cuarta etapa, que es el diploteno o diplonema. ¿Sí? En el diploteno o diplonema, tengan en cuenta que en esta etapa 4 pregunto, ¿ya ocurrió la recombinación genética anteriormente o no? Sí, ¿En qué etapa? Paquiteno. En el paquiteno o paquinema ya se intercambiaron los segmentos cromosómicos entre cromosomas homólogos. En el diploteno o diplonema, ¿sí? Una vez que ya se produjo el entrecruzamiento, el intercambio de fragmentos cromosómicos, ahora los cromosomas que están formando ese par homólogo, los cromosomas homólogos, empiezan a separarse entre sí. Hasta ese momento estaban apareados, ¿sí? Hasta ese momento estaban apareados. Ahora empiezan a separarse. Si la, cuando se juntaban se llamaba apareamiento o sinapsis, en este momento, cuando empiezan a separarse, a esa separación se la conoce como desinapsis, ¿sí? O sea que esto que dice acá que los cromosomas homólogos empiezan a separarse, a eso se llama desinapsis, ¿sí? Pero les aclara acá que quedan unidas por unas estructuras nuevas llamadas quiasmas. Van a haber algunos lugares, ¿sí? Vos vas a tener, vamos a suponer que este fuera un cromosoma, ¿no? Vamos a suponer que este fuera un cromosoma. ¿Esa separación tiene algo que ver con la segregación o nada que ver? No, todavía no, todavía no. Ok. La segregación real de los cromosomas paterno y maternos va a ocurrir recién en la anáfase. Pero acá vos tenés, vamos a imaginar que este es un cromosoma paterno y este es el materno, ¿sí? Acá tenés los dos cromosomas. Vos vas viendo que en algún sector, este sector ya está separándose de este otro. Acá ya están separados los cromosomas paterno y materno. Pero hay algunos lugares donde todavía ¿qué? quedan unidos. Están unidos. Quedan unidos. Esos sectores donde todavía permanecen unidos durante esta separación, se va viendo que los cromosomas se van separando, pero todavía quedan unidos por algunos sectores. Eso es lo que se denomina quiasma. ¿Sí? Tengan en cuenta que los quiasmas aparecen antes o después de la recombinación. Después Después, Después de la recombinación aparecen los quiasmas en el diplonema. ¿Qué son los quiasmas en concepto? ¿Qué te muestra? serían sectores las de partes unión, unidas. ¿Cómo? Serían las partes que quedan unidas. Las partes que quedan unidas entre los cromosomas homólogos a ese sector se le llama quiasma. ¿Y para qué van a ser importantes esos quiasmas? Esos quiasmas van a estar señalizando, miren acá están los cromosomas, acá está el paterno y acá está el materno, se están separando de a poco, pero ven que en algunos lugares todavía se puede ver que hay conexiones entre cromosomas. Esto sería el quiasma. ¿Qué te va a mostrar el quiasma? Ese sector donde todavía permanecen unidos. Te va a estar mostrando el lugar o el sector donde los cromosomas intercambiaron previamente
los segmentos cromosómicos. Ese es un concepto que se puede llegar a preguntar. Cuando aparecen los sectores llamados quiasmas, ¿qué te indican los quiasmas entonces? Te están indicando el lugar donde ya ocurrió previamente el intercambio de fragmentos cromosómicos. Eso es importante. Acá se ve lo mismo que dibujé recién. Los cromosomas se están separando en varios sectores, pero permanecen unidos en estos sectores llamados quiasmas. ¿Qué indican esos quiasmas? ¿Qué te están mostrando? La unión entre pares homólogos. Está bien, eso es el quiasma. Son las zonas que todavía están unidas. Pero ¿qué te indican esos quiasmas? Te están mostrando el lugar donde hubo qué cosa. Un intercambio. El intercambio de fragmentos cromosómicos. Eso es lo importante de los quiasmas, ¿eh? Te muestran el sector donde hubo intercambio de fragmentos cromosómicos. Son los sectores donde todavía los cromosomas permanecen unidos y te están mostrando dónde se produjo la recombinación. O sea, que quedan unidos en esos lugares donde se intercambiaron fragmentos cromosómicos, los cromosomas quedan unidos, formando esas estructuras llamadas quiasmas, que señalizan los lugares donde se produjo la recombinación. ¿Sí? Si te estoy diciendo que los quiasmas señalizan el lugar donde hubo recombinación, ¿los quiasmas pueden aparecer antes de la recombinación? No, No, tienen que aparecer después de la recombinación. Si te están señalizando el lugar donde hubo recombinación, intercambio de fragmentos, ya tuvo que ocurrir la recombinación antes de que aparezcan los quiasmas. ¿Me están siguiendo? ¿Qué aparece sí, primero? ¿Qué aparece primero? ¿Una herida o una cicatriz? Una herida. Una herida. La herida, imagínense que es cuando se están intercambiando fragmentos cromosómicos. Después, cuando se cura tu herida, ¿qué te queda? Te queda una marca. ¿Qué indica esa marca o cicatriz sobre ese tejido? ¿Qué te está mostrando la cicatriz? que hubo un daño. El lugar donde se produjo el daño. Bueno, similar a una cicatriz que indica el lugar del daño de un tejido. ¿Cuál sería el equivalente a la cicatriz en este caso? Traten de seguir el ejemplo. Traten de seguir el ejemplo. ¿Cuál sería el equivalente a la cicatriz en este lugar? El quiasma. El quiasma. Vamos a tomar a que el quiasma es la cicatriz. ¿Qué te está indicando el quiasma? El sector donde hubo el intercambio. El sector donde hubo el intercambio. Así como una cicatriz te muestra el sector donde se produjo una herida, los quiasmas indican el lugar donde hubo recombinación. ¿Se entiende la comparación? Para que a ustedes les quede claro. No pueden aparecer las cicatrices antes de la herida. No pueden aparecer los quiasmas antes de la recombinación. ¿Me están siguiendo? Bien. Entonces, en el diploteno empieza la separación de los cromosomas que se llama Sinapsis. la desinapsis. ¿Se separan completamente los cromosomas? No, No. Quedan unidos por algunos sectores todavía. ¿Cómo se llaman esos sectores? quiasma. Quiasmas. ¿Qué te indican los quiasmas? El sector de intercambio que hubo. El sector donde hubo intercambio de fragmentos cromosómicos. Eso es lo importante en esta etapa. ¿Sí? Eso es lo importante en esta etapa. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse, pero quedan unidos por quiasmas. Acá te es muy concreto, muy conciso lo que te explica. Yo les aclaré, les hice el comentario que tienen que saber qué son los quiasmas, qué te indican los quiasmas. Los quiasmas son la cicatriz que te están mostrando, donde previamente se produjo el intercambio.
donde hubo entrecruzamiento o crossing over, donde se intercambiaron fragmentos cromosómicos. Eso te está indicando un quiasma. Y finalmente, en la diacinesis, ¿sí? Diacinesis, no diacinenesis, como dice acá. Continúa la condensación y los cromosomas homólogos solo quedan ligados por los quiasmas, le dice. O sea, permanecen, siguen compactándose en la diacinesis, la información genética, y continúan los quiasmas en los lugares de entrecruzamiento. Y ahí se terminan las 5 etapas de la profase 1. ¿Sí? Esto, como les dije, más allá de la explicación, lo que ustedes tienen que tratar de hacer es entender lo que dice en Filmina y acordárselo así tal cual, porque así se pregunta, ¿eh? Así textual se suele preguntar. ¿Está? Verdadero o falso respecto a esto, te ponen en el paquiteno aparecen los quiasmas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La etapa donde aparece la conocida como tétrada se llama paquiteno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero Verdadero, verdadero. ¿Sí? ¿En qué etapa de la profase 1 se ensambla el complejo sinaptonémico? ¿En el cigoteno? En el cigoteno. ¿Sí? Bien. ¿En qué etapa comienza la condensación cromosómica? Leptonema. En el leptoteno, leptonema. ¿Sí? ¿En qué etapa se empiezan a separar los cromosomas homólogos? Dipronema. En el diploteno o diplonema. ¿En qué etapa se produce el intercambio de fragmentos cromosómicos? La recombinación. Paquiteno. En el paquiteno. Paquinteno. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Los nódulos de recombinación. Perdón. No. ¿Verdadero o falso? Los quiasmas indican el lugar donde se producirá el intercambio de segmentos cromosómicos. Falso. ¿Eh? Falso. Falso. ¿Por qué? no es verdadero. Algunos piensan que es verdadero, algunos piensan que es falso. ¿Los Explíquenme. quiasmas, dijo profe? Los quiasmas indican el lugar donde se producirá el intercambio de fragmentos cromosómicos. No, los quiasmas eran donde se mantenían unidos los... Está Es bien, verdadero, profe. está bien, pero yo dije, la cicatriz, Eran cicatrices. la- Entonces ya se dio, ya eso, ya se produjo el intercambio. ya se produjo el intercambio. Yo en mi oración dije, los quiasmas van a estar indicando el lugar donde se producirá a futuro el intercambio de fragmentos cromosómicos. No, porque si yo tomo como verdadera esa oración, estoy diciendo que los quiasmas aparecen antes de la recombinación. ¿Los quiasmas aparecen antes de la recombinación? No. No, los quiasmas indican donde ya hubo en un pasado recombinación. Yo en esa oración dije, los quiasmas indican dónde se producirá el intercambio de fragmentos. Es falso. Si yo hubiera dicho, los quiasmas indican el sector donde ya se produjo el intercambio de fragmentos cromosómicos, ahí sí sería verdadero. Fíjense cómo cambiando pequeñas partes de una oración yo puedo transformar y ella hace lo mismo, ¿eh? Ella hace lo mismo. Así que si ustedes no la tienen bien en claro a estos puntos, van a ir a pifiarla. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entendió la oración? ¿Por qué era falsa? ¿Todos me siguen?
Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahí cerramos con todo lo que sería, ¿qué cosa? ¿Qué cerramos ahí? Fase, ¿Eh? la profase. La profase de la meiosis uno. Eso hay que saberlo así como está en Filmina, ¿sí? Con un poquito de las explicaciones que yo les hice y con lo que está en Filmina, perfecto. Eso es lo que hay que saber y lo que se toma, ¿sí? Bueno, a ver, analicemos. Ya cerramos con todo lo que pasa en la profase. Ya analizamos todo lo que pasa en la profase. Pero yo pregunto, muy atentos por favor, porque esto lo que viene es toda una pavada, pero si ustedes prestan atención. Ya cerramos todo lo que es la profase de meiosis uno. Listo. Ya está cerrado todo lo de la profase. ¿Sí? Bien. Pero en la meiosis uno, ¿qué se separaban? ¿Se separaban cromosomas dobles enteros o se separaban cromátides hermanas? Cromosomas dobles enteros. Cromosomas dobles enteros. En la profase, ¿sí? Recuerden que hasta el final de la profase uno los cromosomas todavía permanecían unidos. O sea que acá, cuando pasamos a la prometafase, cuando yo paso a la prometafase, yo veo los cromosomas homólogos todavía conectados. ¿En qué sectores se conectan? ¿Cómo se llamaban los sectores donde se mantenían conectados? Recién lo dijimos. ¿Cómo se llamaban los lugares donde se mantienen conectados? Los quiasmas. Los quiasmas. ¿Qué saben ustedes qué pasa, qué hay de diferente entre la profase y la prometafase? ¿Qué era lo más característico que lo diferenciaba la profase de la prometafase? Ya cuando estudiábamos en mitosis. Que el núcleo desaparecía. Claro, se desarma la envoltura nuclear, se desarma la envoltura nuclear, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces al desaparecer la envoltura nuclear, chicos? Los pares de cromosomas homólogos se sueltan hacia ¿dónde? Hacia el citoplasma. Hacia el citoplasma, estando en cualquier sector del citoplasma. Estaban dispersos por todos lados. ¿Cuántos se supone que tendrían que haber de estos pares homólogos? ¿Cuántos pares de cromosomas se tienen que encontrar en el citoplasma ahora? 23. 23 pares, porque habían 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Un cromosoma de la madre se combina con un cromosoma del padre y forman esta estructura que dijimos que se formaba recién, la tetrada, que permanece todavía conectada por el sector de los quiasmas. Entonces, díganme las características de la prometafase. Lo más sencillo, desaparece la envoltura nuclear, se sueltan los pares de cromosomas homólogos hacia el citoplasma. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta acá? Tengan en cuenta que se separan la meiosis uno, se tienen que separar cromosomas dobles enteros. ¿Ya para la prometafase experimentaron recombinación? Sí, Sí, acá ocurrió la recombinación. O sea que acá ya hay fragmentos recombinados entre los cromosomas. Prometafase, desaparece la envoltura nuclear y los pares de cromosomas homólogos se sueltan hacia el citoplasma. ¿Sí? ¿Qué pasaría en la metafase uno? Analicen el dibujo, por favor, con lo que ustedes ya saben. ¿Qué pasa en metafase uno? Los cromosomas se alinean en el ecuador. Está bien, eso es lo que pasaba en general, pero acá, ¿qué se coloca en el ecuador en la metafase uno? No puedo decir simplemente los cromosomas. ¿Qué teníamos acá? ¿Qué es esto? Eh,
pares homólogos. Exacto. No podemos decir simplemente los cromosomas, porque si yo digo los cromosomas se puede dar a interpretar que de forma individual se colocan en el ecuador. Eso pasaba en la mitosis. De manera individual en el ecuador se colocaban en mitosis. Pero acá los cromosomas se agruparon uno paterno y uno materno. Eso formaba un par homólogo. Entonces, descríbanme lo de la metafase de la meiosis uno. Está bien lo de la zona ecuatorial. Eso te acepto. Pero no puedo decir que los cromosomas se colocan en la línea ecuatorial. Digo, ¿qué cosa? Los pares homólogos se colocan en la línea ecuatorial. Los pares homólogos se colocan en la línea ecuatorial. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, Bueno, pasamos a la anafase 1. Pasamos a la anafase 1. Explíquenme lo que está pasando en anafase 1. Ojo con lo que me van a decir. los pares homólogos se separan Los pares homólogos se separan. a distintos polos. Exactamente. Acá es donde se produce la repartición al azar. No sabemos cuál es del padre y cuál es la madre, pero los pares homólogos que estaban unidos hasta este momento por los Quiasmas. quiasmas, en este punto los quiasmas desaparecen. ¿Por qué? Porque ya los cromosomas se separan. En este punto, hasta la metafase se mantienen los quiasmas, pero en anafase los quiasmas desaparecen, porque un cromosoma doble entero del padre o de la madre es llevado hacia un polo y el otro cromosoma entero del padre o de la madre va hacia el otro polo. Ojo con esta aclaración. Si este fuera el cromosoma del par homólogo, siempre había uno del padre y uno de la madre. Si este es el del padre, del que se separó, ¿qué era? ¿El cromosoma de quién? La madre. De la madre. No van a juntarse nunca dos cromosomas del padre o dos cromosomas de la madre. El par homólogo siempre está formado por uno materno y otro paterno. O sea, acá se separa el cromosoma paterno para un lado, el materno para el otro. Y esto es al azar, no sabemos en qué orden está colocado, porque dijimos que la repartición de cromosomas paterno y materno, ¿cómo era? En meiosis uno. Al, Azar. al azar. Necesito que me digan si me están siguiendo. Sí, Chris. Sí, Cris. Bueno, bueno. Yo sé que el tema no es sencillo, es más complicado sin duda que la mitosis, pero se parece en bastantes cosas. Lo que tenemos que tratar de encontrar son los puntos diferenciales. En la mitosis se separaban, yo acá lo que sabía, si esto fuera mitosis, cada una de estas etapas, ¿sí? Si esto fuera mitosis, la envoltura nuclear estaba presente, los cromosomas estaban condensando en profase, ¿sí? La envoltura nuclear estaba presente y el nucleolo era evidente. Los centriolos se iban hacia los polos. En la prometafase se desarmaba la envoltura nuclear y los cromosomas quedaban libres, pero acá tenemos cromosomas separados unos de los otros. En la prometafase de meiosis uno, los cromosomas habían formado pares homólogos. Teníamos un cromosoma paterno y uno materno. Eso es lo diferente. En la meiosis se forman pares homólogos. Entonces, como les dije anteriormente, la meiosis 1 tiene que separar a los homólogos paternos y maternos al azar. Entonces, hasta la etapa anterior, los cromosomas paterno y materno se mantenían unidos por quiasmas. Esos quiasmas, ¿hasta qué etapa de meiosis 1 continúan presentes esos quiasmas? Está la metafase 1. Hasta la metafase todavía veo quiasmas, porque los cromosomas todavía paterno y materno se mantienen conectados. En anafase recién se separan el materno y el paterno. Entonces quiero que me describan cómo me dirían ustedes la descripción de la anafase 1. Yo les digo, en la anafase 1 de meiosis se separan las cromátides hermanas de los cromosomas. ¿Verdadero o falso?
Falso, si es la meiosis falso. Falso. Es meiosis 1 que se separa. En la anafase los pares homólogos a cada polo desaparecen los quiasmas. Bien. Se separan los homólogos yendo un cromosoma paterno hacia un polo y el materno hacia el otro. ¿Sí o no? Ojo con la descripción, ¿se entiende? Ojo con la descripción. Porque acá no hay separación de hermanas, hay separación de cromosomas homólogos. Van yendo hacia cada polo. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la telofase? Aparece, se activa el anillo contráctil para partir la célula a la mitad, ¿sí o no? Pero, ¿y qué reaparecía acá? El núcleo se rearma Se en la rearman las envoltura envolturas nuclear. nucleares, ¿sí? Se rearma la envoltura nuclear. ¿Qué voy a tener en cada núcleo que se forme? Cromátides simples o cromosomas dobles. Los cromosomas Cromosomas dobles. dobles. Cromosomas dobles. ¿Cuántos en este núcleo y cuántos en este núcleo? 2 en cada uno. No, no puedo O tener dos. sea, 23 y 23 23. dobles en cada uno. 23 Claro. dobles y 23 dobles, porque son 23 del padre y 23 de la madre. Ese era el resultado de la meiosis 1, pues. ¿Se ubican? Dos células con 23 cromosomas dobles era el resultado de la meiosis 1. Así termina la meiosis 1. ¿Me siguen en esto hasta acá? Sí, sí. Bueno. Para la meiosis 2, para pasar a meiosis 2, ¿qué había entre medio? Entre meiosis 1 y meiosis 2. ¿Qué había entre medio? Interfaz. ¿Cómo? Intercinesis. La Intercinesis. intercinesis. En esa intercinesis se volvía a duplicar material genético. No. No, No. Sí. ya no se duplica el material genético de nuevo. En la meiosis 2, reduccional o ecuacional, Ecuacional. ecuacional. ¿Puedo seguir disminuyendo el número cromosómico a la mitad? No, porque ya es el mínimo. Ya es el mínimo. Entonces, ¿qué hago con estos cromosomas? ¿Reparto qué cosa? Las cromatoides Hasta hermanas. la mitad. Las cromátides hermanas. Al final de la meiosis 2 obteníamos 4 células ¿con qué? Con 23 23 cromosomas. cromosomas Con 23 cromosomas simples o dobles. simples. 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 Con Sería recombinación. Haploide, haploide. ¿Con recombinación o sin recombinación? con Ya Con- hubo recombinación acá, o sea que sigue siendo con recombinación genética. Es lo que dice acá, miren, lo único que hay que saber de la meiosis 2. Ocurre luego un periodo de intercinesia en el cual no se vuelve a duplicar el material genético. Es equivalente a la mitosis, ya que en ella se separan cromátides hermanas, a diferencia de la 1 que separaba homólogos entre sí. En la meiosis 2 ya reparto hermanas entre sí. Pero estas hermanas ya son igual, siguen siendo iguales o ya son diferentes en este punto. Diferentes. ¿Por qué, Porque ya hubo ya el intercambio. Ya hubo recombinación. Ya Ya. hubo recombinación. ¿Sí? Exactamente. Similar a la mitosis, pero en ella las cromátides hermanas, similar a la mitosis porque se separan cromátides hermanas en este proceso de meiosis 2, ¿sí? Pero el proceso empieza con dos células con 23 cromosomas dobles, le dice, como ya habíamos analizado. Eso era lo diferente con la mitosis. Es bastante parecido al proceso en sí, separa hermanas, todas las mismas características de la mitosis, pero el proceso empieza con dos células con 23 dobles. Al final de la meiosis 2 obtenemos 4 células con 23 cromosomas simples con recombinación genética.
Ahí termina en mi dibujo lo que faltaba de meiosis. Analizando primero la meiosis 1, todo tiene que aplicarse con homólogos. Acuérdense, por favor, en la meiosis 1 yo tengo que separar homólogos. Nada que se separan hermanas, no, todo con homólogos. Y en la meiosis 2 ya sí, separo cromátides hermanas. ¿Sí? Vamos a ver qué dice en la filmina de la facultad, porque de ahí tienen que ustedes repasar. Esto ya está. Ya se pasó directamente de profase 1 a metafase 1. Se saltó la prometafase, pero sabemos que en prometafase, ¿qué tendría que pasar? Prometafase. Recién se lo expliqué. Y ya lo saben de antes. ¿Qué es lo más característico de una prometafase? ¿Qué veías vos en una célula y decís, ah, estamos en prometafase? Que desaparece la envoltura nuclear. Desaparece la envoltura nuclear. Pero adentro los cromosomas están asociados de a pares. O sea que, ¿qué se suelta al citoplasma? ¿Se sueltan cromosomas separados entre sí o de a pares? Pares. Pares. Varios Pares homólogos. homólogos reparto al citoplasma. Se van dispersando por todo el citoplasma. Al desaparecer la envoltura, los pares homólogos se dispersan por el citoplasma. Eso es prometafase de meiosis 1. En metafase de meiosis 1, los cromosomas bivalentes, las tetradas, digamos, ¿sí? Esto mezcla todo. Acá tendría que decir las tetradas o los pares de cromosomas homólogos se alinean ¿dónde? En metafase, chicos, se alinean en la zona del ecuador. Es todo lo mismo que ya estudiaron en mitosis, pero ya no son cromosomas que están de a 1, sino que se asocian, se presentan de a 2 como pares homólogos en la meiosis 1. Eso es lo diferente. Cromosomas bivalentes, paterno y materno, o sea, el par homólogo, ¿sí? Dos cromosomas se alinean en la placa de metafase. ¿Sí? Eso es metafase. Es lo mismo, pero los cromosomas no están individuales, sino que están de a 2, porque estamos en meiosis 1, donde se formaban pares homólogos. Después de pasar metafase, en anafase, ¿qué les dice? Los quiasmas se separan, ya desaparecen. ¿Qué indicaban los quiasmas? ¿Dónde estaban los quiasmas? En los lugares donde los cromosomas se conectaban. Mostraban los lugares donde permanecían unidos los cromosomas. Acá yo estoy separando a un cromosoma homólogo del otro. Y al estar separando a un homólogo del otro, ¿qué causa con los quiasmas? Se separan. En realidad no se separan, en realidad desaparecen. Pero bueno, ella lo da así. Está mal expresada su filmina. Los quiasmas desaparecen en este punto, porque los quiasmas son los sitios donde se conectaban todavía. Acá ya no están conectados, por ende el quiasma desapareció. Lo correcto es decir que el quiasma desapareció. ¿Tá? Los cromosomas, cada uno con dos cromátides, los cromosomas, cada uno con dos cromátides, o sea, un cromosoma doble entero, va hacia cada polo. ¿Se entiende lo que dice o no? Sí, profe. Bueno, no puedo decir que en anafase 1 los cromosomas formados por una sola cromátide van hacia cada polo, no, por dos cromátides, porque estoy separando cromosomas dobles enteros en anafase 1. Y después, en telofase, los cromosomas llegan a los polos, las envolturas nucleares reaparecen e inicia la citocinesis. ¿Cuánto se supone que tendría que haber
en cada núcleo que se haya formado nuevamente? 23 cromosomas dobles de cada lado. Exactamente. Ese era el resultado de la, Telofase. claro, pero del primer proceso de división, o sea, de la meiosis Uno. 1. ¿Está? Bueno, eso es telofase 1. Al final se obtienen dos células hijas con la mitad del juego cromosómico de la especie, ¿sí? Con 23 cromosomas dobles o duplicados. En cada núcleo hay 23 cromosomas dobles. La meiosis 2. Esta división no va precedida por una fase S. ¿Por qué dice eso? Porque no se duplica. No vuelve a haber duplicación de material. Y dice, profase 2 es muy corta, se rompe la membrana nuclear o envoltura nuclear y se forma el nuevo uso. Lo mismo que ya saben de la profase de mitosis. En esto no varía nada. Salta directamente a metafase 2. O sea que lo que habíamos resaltado en la meiosis 2, que no hay. Pero metafase no había. Pero metafase no había. Se salta directamente a metafase 2. Los cromosomas, cada uno de ellos formados por dos cromátides, porque teníamos cromosomas 23 dobles en cada célula, ¿sí? En la metafase, los cromosomas formados por dos cromátides, igual que en la mitosis, se alinean en la placa ecuatorial. Acá sí podemos hablar de alineación en la metafase de cromosomas, porque son de manera individual, no como en meiosis 1 que se agrupaban de a pares. En anafase 2 se separan las cromátides de cada cromosoma, igual que en mitosis, hacia cada polo, y en la telofase se forma la membrana nuclear o la envoltura nuclear alrededor de los 4 núcleos haploides, les dice. ¿Por qué 4 núcleos haploides? Porque se separan los cromatoides, hermanos. Claro, se separaron las cromátides hermanas, pero ¿por qué dice 4 núcleos haploides? Porque al final de la meiosis 2, ¿qué obtenías? ¿Cuántas células en total? 4 células 4 haploides, células haploides. haploides, haploides con recombinación genética. ¿Sí? Ahí les muestra. ¿Sí? Esta es la meiosis. Ustedes tienen que saber reconocer un dibujo, ¿eh? Ustedes tienen que saber reconocer un dibujo. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de ubicarnos. Al final se obtienen 4 células con la mitad del juego cromosómico de la especie, 4 células con 23 cromosomas simples, no duplicados, le dice, porque no se volvió a hacer fase S. ¿Sí? Y ahí terminó el tema. Ahí se terminó todo lo que tenga que ver con mitosis y meiosis. ¿Sí? Como ven, esta es la mayor parte, la parte más complicada de lo que estuvimos viendo ayer. Hoy esta tarde ampliar en las subetapas de la profase de meiosis 1, donde ocurre el verdadero proceso de la recombinación, donde hay que ver lo que se ve en filmina de qué hay de característica en el leptoteno, en el cigoteno, en el paquiteno, en el diploteno y en la diacinesis. ¿Sí? ¿Les confunde un poquito el tema del orden de las etapas esas? Más o menos. Yo me había hecho una mnemotecnia bien fea, ¿sí? Una mnemotecnia bien, pero bien fea, pero que les va a ayudar un poquito por ahí si tienen ese problema, esa confusión, ¿sí? Si tienen ese problema, esa confusión, a ver, fíjense por favor, no es mitosis, es meiosis. El orden era, ¿cuál era el orden correspondiente? Yo voy poniendo los números. Ustedes me dicen y yo le pongo el número. ¿Cuál era el orden de las etapas de la profase de meiosis 1? Leptoteno, Estamos hablando de subetapas de la profase de meiosis 1. Ajá. Primero Leptonema, leptoteno o leptonema.
Ajá. Después, Digoteno, Digoteno, goteno, paquiteno, 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 diploteno, diploteno diploteno y diacinesis. diacinesis. y la diacinesis. Es una mnemotecnia que no tiene mucha coherencia, pero que por ahí les puede ordenar un poquito, o pueden inventar otra también ustedes, después me dicen alguna que quede más copada. Yo le decía, le sigo paqueteando día a día. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan con esa frase, le sigo paqueteando día a día, te está dando el orden. Le por leptoteno. Sigo por sigoteno. Paqueteando por paquiteno. Día a día, bueno, ahí tienen que acordarse que primero va el diploteno y después va a último la diacinesis. ¿Está? Si les sirve, si no, se inventan alguna otra y después me chiflan a ver que queden más copadas. ¿Está? ¿Estamos con eso? Bien. Yo voy a... Yo voy a... Quiero que ustedes en este momento... Yo voy a cortar el video acá. Yo voy a cortar el video porque acá terminó todo.